Estamos otra vez acá en Al Rojo Vivo con el programa Panorama Latinoamericano que nos integra compañeros de Brasil, de Argentina, de México y mi caso de Venezuela. Estamos en el marco de un análisis colectivo de lo que implica para el mundo y para la clase trabajadora, el pueblo en general, los pueblos generales, de la caída y más que una caída de derrocamiento, la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Nosotros, por lo menos en mi caso, creo que el derrocamiento de cualquier dictadura oligárquica, burguesa, como la de Bashar al-Assad, es progresivo porque implica un debilitamiento de la capacidad de ese Estado para dominar a los trabajadores y al pueblo en general. Y reconfigura la relación entre Estado y clases dominadas y permite, al menos en un inicio, y de ahí dependerá de la movilización, otras conquistas, obliga a una apertura de un conjunto de libertades democráticas que eran restringidas por la dictadura que acaba de caer. Entonces, nosotros, en mi caso, considero que debemos celebrar la caída o el derrocamiento de la dictadura Bashar al-Assad, a diferencia de otros sectores que hacen una política campista, geopolítica, donde cualquier dictadura o gobierno autoritario, adversario o enemigo puntual de los Estados Unidos, se convierte en parte de sus aliados, ¿no? A pesar de ser unos burgueses, autoritarios, represores, oligarcas, se convierten en aliados para ellos y ellas, ¿no? En el caso puntual de Venezuela, hay un elemento muy importante, es que un sector de la oposición de izquierda en Venezuela, entre los cuales me integro, se le han planteado que la caída de la dictadura de Maduro será progresiva, sin importar la dirección de que la conquiste. Eso sí, la caída se da en el marco de un proceso de movilización armada o no armada. Es decir, eso implicaría lo mismo que está ocurriendo en Siria, un debilitamiento del Estado y de los mecanismos de dominación del Estado y un proceso de apertura democrática e inmediata que permitiría al pueblo movilizarse para conquistar otros derechos concretos. Pero además nos permite ver otro elemento que es importante resaltar, sobre todo en el caso venezolano, que es que estas dictaduras oligárquicas que se sostienen en aparatos militares y policiales, que tienen privilegios materiales, económicos y políticos, son débiles en el sentido de que esos aparatos parecieran más fuerzas mercenarias que en el marco de una amenaza militar o una amenaza masiva de una movilización popular pueden romperse fácilmente, pueden ser en desbandada, porque lo que le interesa al final es garantizar sus privilegios materiales y su impunidad. Entonces, esos dos elementos de Venezuela nos parece importante resaltar. La caída de la dictadura de Bashar al-Assad es un antes y un después. En primer lugar, porque se produce en el país donde más avanzó la revolución en el periodo anterior, o sea, es el país de los consejos locales, hace poquito más de 10 años, antes de todo el proceso de contrarrevolución y de la masacre que ejecutó el dictador caído. Y es un proceso democrático, objetivamente, más allá de la dirección pequeño burguesa, de la dirección con ciertas tendencias religiosas o de las sectas que constituyen o que conforman esta coalición que se puso a la cabeza, digamos, del proceso. ¿Por qué? Porque la presión del movimiento de masas, objetivamente, obligó a esta dirección pequeño burguesa, que no quiere ir a fondo con la revolución, pero lo obligó a hacer un montón de concesiones democráticas, que es lo que reclamaba realmente el movimiento de masas desde hace años. Ese proceso puede ser como una piedra, desde nuestro punto de vista, como una piedra arrojada a un lago. Va a generar una onda expansiva y va a contagiar, muy probablemente, al resto de los pueblos que viven bajo dictaduras terribles como la que se vivía en Siria. Y esto, además, tiene otro aspecto muy importante, que es que se da en un contexto de derrota
del sionismo, de derrota de Netanyahu, una derrota brutal en el sur del Líbano, con las milicias de Hezbollah y sobre todo con el pueblo libanés, y de la persistencia y de la heroica resistencia palestina, que también le infligió derrotas enormes al sionismo. Es un contexto donde empieza a reverdecer la revolución en los pueblos en la región que nos dio la primavera árabe. Y debemos recordar que la primavera árabe también fue una piedra en un estanque, una piedra en un lago, que se extendió no solo por Medio Oriente, sino que tuvo repercusiones en América Latina, en todos los procesos de grandes movilizaciones que vimos. Vimos en Venezuela, las vimos en Chile, en Argentina también tuvo su repercusión. Considero yo que, desde luego, es una cuestión sumamente progresiva la caída de una figura tiránica como Bashar al-Assad en Siria. Creo que el pueblo sirio tiene muchos motivos para estar contentos. Creo que ha habido también mucha mala información por parte de Occidente acerca de cómo ha sucedido toda esta avanzada de la revolución siria. Eh, ha habido mucha islamofobia acerca de cómo se cataloga a los grupos beligerantes, y también ha habido una mala intención por parte de grupos pues campistas, o que tratan de señalar a los revolucionarios sirios como eh, apoyados o financiados por Israel o por Estados Unidos, cuando nada de eso es cierto. No hay ninguna evidencia que señale eso mismo. Eh, Creo que tiene el pueblo sirio ahora una oportunidad para crear un gobierno con mucha más libertad, y quienes han liderado esta avanzada revolucionaria así lo han prometido pues que va a haber mucha más libertad. Han liberado a miles de presos políticos, han dado garantías para minorías, la población kurda, eh, y creo yo que es un motivo también para muchos otros pueblos en Medio Oriente para, eh, digamos, tener un respiro, ya que uno de los opresores, un grupo opresor apoyado por un país imperialista como es Rusia, apoyado por una potencia regional extranjera y por una milicia extranjera también, es decir, Irán, y por Hezbollah, pues se han liberado, ¿no? Han podido romper ese régimen, han podido destruir ese régimen, y tienen la oportunidad de crear uno nuevo. Creo yo que también se debe de reconocer que hay una hermandad entre pueblos oprimidos en Medio Oriente. Si bien, por ejemplo, en la actual guerra en Gaza existe una alianza estratégica entre el movimiento de resistencia islámica Hamas con Hezbollah, con Irán, y también tenían esta alianza con el régimen de Bashar al-Assad para hacer frente a la entidad sionista. Durante todo el proceso de la revolución siria, desde 2011, por ejemplo, Hamas tuvo una alianza, una hermandad con la revolución siria. Tuvo muchas coincidencias, siempre estuvieron hermanados. La resistencia islámica que lidera Palestina, o que lidera la lucha de liberación palestina, ha estado siempre con la revolución siria. Y ahora pues hay una oportunidad también para hermanar estas luchas y para poder hacer frente al ente sionista, que bueno, también en Siria, desafortunadamente, pues sí, el ente sionista ha aprovechado el momento para destruir bases militares o destruir armamento, en su temor de que los revolucionarios sirios tomen como suyos este armamento y puedan contraatacar al ente sionista también. Outra coisa importante é que quando cai uma coisa que Omar dijo, que quando cai uma ditadura com o massivo apoio do povo, mismo que el liderazgo no sea el de nuestros sueños, no sea el mejor, abre el camino para nuevas oportunidades revolucionarias. Una cosa está cierta, es que está claro que la revolución árabe no está muerta. Otra contradicción que me llamó la atención es que el imperialismo americano, estadounidense, dijo una declaración de Biden que celebró la caída de Assad
mientras que mantiene la recompensa de millones de dólares para el líder rebelde. Y obviamente la caída de Assad no es una buena cosa para el imperialismo ruso. Entonces, el juego de xadrez, yo no sé cómo dice en español, el juego de xadrez está lanzado en el Oriente Medio y nuevas cosas muy importantes van a acontecer. Hay un elemento fundamental que es el problema del imperialismo. Y es que estos sectores, al no considerar a Rusia como imperialista, no comprenden que la derrota de Bashar al-Assad también tiene un carácter antiimperialista, en el sentido de el intento de desplazar a un gobierno, a una dictadura, que estaba sostenida, como decía Eduardo, por una potencia imperialista como Rusia y por una potencia regional como Irán. Entonces, uno observa en las generaciones rusas un intento de reacomodo en el marco de la continuidad de sus bases militares y su base naval en Siria. Es decir, se pasea la hipótesis de que Rusia termina de dejar caer a Bashar al-Assad, no le da apoyo aéreo, militar aéreo, que es lo que estaba viniendo dándole, porque negocia con Turquía la continuidad de sus bases militares en Siria. Habrá que ver hasta dónde llega la presión armada y no armada de las masas para expulsar o no la presencia militar de Rusia. Es un elemento fundamental, ¿no? Que es este tema de una izquierda campista que observa que cualquier caída de cualquier dictadura o gobierno autoritario aliado de Rusia y China es un retroceso de lucha antiimperialista, de lucha antiestadounidense. Eso es un elemento fundamental del debate. Lo otro es el tema de que lo he visto mucho, que Bashar al-Assad era un gobierno laico y al ser una dictadura laica implicaba un conjunto de pluralismo político, pluralismo religioso. Sin embargo, lo que veíamos es que esa dictadura llamada laica tenía una política represiva, brutal, a cualquier convicción religiosa que se le pusiera. Los muertos, los torturados, los miles de presos políticos, los millones de exiliados fueron exiliados por una supuesta dictadura laica. Entonces, esa es una excusa utilizada por un sector fundamentalmente estalinista y nacional populista para expresar, denunciar la caída de Bashar al-Assad. Y bueno, en Venezuela es sobre todo este tema del mundo multipolar. La dictadura de Bashar al-Assad era parte del mundo multipolar, que ya es lo mismo que decir que era aliado del imperialismo ruso y el imperialismo chino. Una cosa muy interesante que Omar dijo es de Bashar Assad y Siria hacer parte de un mundo multipolar, y esto se concretiza cuando Bashar Assad pidió o solicitó el ingreso en los BRICS. Es muy interesante esta contradicción. Pero entonces era una dictadura muy sanguinaria. Entonces el sueño de que el mundo multipolar con países como Siria o comandado por China y Rusia no pasa de un sueño muy lejos de lo que nosotros deseamos. Es esto. Hay una gran cantidad de sirios felices de que ha caído esta dictadura. Y creo que finalmente también otros dictadores como Al-Sisi, el jefe del Estado egipcio, también está temblando, también están con miedo de cómo este levantamiento puede contagiar a otros pueblos y pues, posiblemente estos dictadores también ya tienen sus días contados. Y creo yo también es importante eh, pues tener un conocimiento importante de cómo se ha llevado a cabo todo este proceso de la revolución siria, que ha sido largo, no fue nada más de noviembre a la fecha, sino que ha sido todo un proceso de cómo la población en Siria ha sufrido y ha tenido que organizarse de diferentes maneras. Muchas organizaciones han tenido que
que cambiar, digamos, estrategia, alianzas. Se ha complejizado mucho el asunto porque inclusive pues existe grupos como mercenarios pro-turcos, como es el Ejército Nacional Sirio, que fue fundado es financiado por Turquía y que tiene una enemistad importante con el pueblo kurdo, que al PKK kurdo y al YPG kurdo no los bajan de terroristas y que quieren pues, exterminarlos. Y eso también es una contradicción que, pues bueno, revolucionarios no podemos apoyar, ¿no? Sin embargo, de todos modos, es una coyuntura en la cual se pueden crear condiciones para que exista un futuro mejor para pues, todos los pueblos que residen y sobre todo, bueno, también en el marco de pues una unión entre los pueblos árabes de la región en contra de las potencias imperialistas. Ya es una derrota para Rusia, pero ahora también falta a Israel, es decir, hay una consigna que se está difundiendo mucho, que es hoy Siria, mañana Palestina, y creo yo pues también tenemos que ir en esa dirección. Lo que hay objetivamente es una revolución democrática impulsada o motorizada por el movimiento de masas que en este contexto tomó o se dio esta dirección. De la misma manera que la resistencia palestina tiene como dirección a Hamas, y no es, digamos, lo que los socialistas quisiéramos, o sea, no es un partido obrero, un partido revolucionario. Es una dirección pequeño burguesa, pero que objetivamente se opone al imperialismo, en este caso al sionismo, y en el caso de Siria se puso al frente de la lucha contra, como mencionaban los compañeros, una dictadura de 50 años. Y este proceso es, más allá de los deseos de la dirección de ese grupo, es un proceso democrático que hasta ahora se ve como muy profundo. ¿Por qué? Porque esa misma dirección no ha podido hablar ni de instaurar ni un califato, ni de una única religión, absolutamente de nada de eso, sino todo lo contrario. Ha tenido posturas casi laicas, progresistas, profundamente democráticas, más allá de sus convicciones. Lo que pesa, en el fondo, es la presión del movimiento de masas y la presión de toda la resistencia. Esto es lo que no ven determinados sectores de la izquierda que tienen una visión elitista, que eh, se fijan solamente en las declaraciones de algunos sectores o de las direcciones y no aprecian justamente lo que los socialistas o los que abrevamos en el marxismo vemos como el centro de la cuestión, que es el movimiento de masa. Por eso hay muchos partidos que terminan sucumbiendo o capitulando incluso a sectores del imperialismo, o sea, a esos sectores que ven como progresistas, como decía anteriormente, Rusia, China, o a los gobiernos populistas.